Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y vamos de una vez a darle la bienvenida a nuestro invitado hoy, el licenciado Ignacio Andrade. Ignacio, buenas tardes y bienvenido nuevamente a Libertópolis. Buenas tardes, Marta Yolanda. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, comencemos con la pregunta más obvia. En general, ¿qué te parece la forma en la cual quedó integrada nuestra próxima Corte de Constitucionalidad? Y con nuestra digo la próxima Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Sí, yo creo que el balance que hay que hacer de la elección es un balance relativo a la experiencia, digamos, de los magistrados electos. Son magistrados que, digamos, han sido graduados de las universidades. Dos o tres de ellos han tenido experiencia anterior en la Corte de Constitucionalidad. De hecho, hay dos de ellos que han sido directamente reelectos, me parece. La licenciada Dina Ochoa y el licenciado Molina Barreto repiten en la elección. Hay magistrados, digamos, relativamente nuevos, pero con una experiencia académica importante, como la de la licenciada Astrid Lemos. Y luego, pues, la recién designada por la Presidencia de la República ha sido presidente de SEDECON, ha trabajado en cortes de constitucionalidades anteriores, entonces no se extraña para nada en la materia constitucional. Entonces yo creo que respecto de la experiencia me parece que es importante. Hay otra cosa que también me parece importante señalar, que es el balance de la Corte de Constitucionalidad en cuanto a los magistrados que en un momento dado piensan que es función de la Corte decirle a las autoridades exactamente cómo deben de fallar. Estos son aquellos famosos fallos estructurados. Y aquellos que básicamente dicen que la Corte tiene la noción y la necesidad de interpretar en una forma más estricta la Constitución, basado un poco en cuál es el sentir del constituyente. Esta es una Corte quizás más balanceada en ese sentido. ¿Por qué? Porque, digamos, hay que acordarse, por ejemplo, de por qué motivo tuvimos una Corte de Constitucionalidad, una Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones, que durante 4 años y medio el Congreso no podía elegir magistrados. Todo el mundo cree que esto se debía a una negligencia de parte del Congreso, pero nadie se acuerda que en aquel entonces, por un recurso de amparo que se interpuso en contra de las comisiones de postulación, la Corte de Constitucionalidad, liderada en aquel entonces por Gloria Porras, dijo exactamente cómo debía de llevarse a cabo el proceso de votación. Y el proceso era tan convoluto y tan alrevesado que básicamente se tardaban más o menos, en algún momento dado hice cuentas, y se tardaban unos 700 sesiones en en llevar a cabo las reuniones necesarias para llevar a cabo el voto. Entonces, cuando la Corte se mete a regular y a decirle a la autoridad cómo cumple sus funciones ordinarias, se extralimita en sus funciones. Creo que esta Corte tiene la potencialidad y la posibilidad de tener fallos un poco más aterrizados y un poco menos convolutos y que le digan a las autoridades qué decir. Esas son fallos de lo que se llama el neoconstitucionalismo, y entonces la Corte tiene que decirle a la autoridad ordinaria hasta de qué color se tienen que vestir para firmar una resolución. Y eso creo que no va a pasar. Eso es lo bueno de una estructura como la que aparece ahora ahí.
Creo que es importante señalar la función de los dos suplentes, pero espero para otras preguntas para hablar sobre ese tema. Gracias. Vamos con Jorge. Jorge, adelante. Gracias, Ignacio. Y en general, ¿cómo viste el proceso de elección? Porque tuvo sus bemoles como lo ha tenido casi todas las veces, por lo menos en las elecciones más recientes, pero en general pienso que a pesar de los cuestionamientos que han habido, en general pienso que el proceso se llevó a cabo de manera adecuada o correcta. ¿Cómo lo moviste tú el proceso en en todas las instituciones? Los procesos de elección tienen un elemento político siempre, y ese es por razón de diseño. La Corte tiene 3 representantes de los 3 poderes del Estado y como son poderes, son políticos. Entonces, la elección del Congreso fue una elección basada básicamente en la búsqueda de consensos políticos por el Congreso, y por eso fue producto de una elección, pues, de una sesión bastante alargada. Había que llegar a los consensos necesarios para elegir al titular y al suplente del Congreso de la República. La elección del presidente y la elección de la Corte era lo que se podía esperar. Son elecciones que tratan de tener alguna apertura por si de repente hay algún magistrado o alguna persona que de repente vale la pena considerar, pero son productos básicamente de elecciones. La del presidente siempre va a ser una elección política, y la elección de la Corte pues va a ser una elección de acuerdo con las diferentes posiciones que tengan los magistrados. Entonces, esa elección digamos, no hubo mayores sobresaltos, y de todos modos en esas elecciones la propia ley de amparo dice expresamente que esas elecciones no son impugnables. Entonces, no hay una judicialización del proceso en esas 3 instancias. Ahora, revisemos por otra parte no sé si me desconecté. Pareciera que no. Las otras 2 instancias sí son judicializables. Digamos, de hecho, en la elección anterior había un candidato ya electo que no pudo tomar posesión. Y hubo necesidad básicamente de rehacer la elección del Colegio de Abogados. Esto no fue en esta ocasión, fue en la ocasión anterior. En esta ocasión se presenta este sobresalto del allanamiento del Ministerio Público, que creo que es lamentable. Esta Corte que está ahorita en vigor se ha manifestado básicamente en el mismo sentido que la Corte de Constitucionalidad se ha manifestado en otras ocasiones. Ha dicho siempre que el Ministerio Público debe tener una libertad en cuanto a la investigación, que hay ciertas cosas que el Ministerio Público no puede hacer, pero ha tratado, digamos, de respetar la independencia y la autonomía del Ministerio Público en realizar su investigación. Sin embargo, digamos, ese proceso, pues, tuvo ese sobresalto ahí, y el proceso de la Universidad de San Carlos, todavía hay algunas cosas que tienen que pasar, me parece que hoy por la tarde, respecto de recursos relativos a la elección ya realizada por el Consejo Superior Universitario. Entiendo también que hay algunos amparos pendientes. Ya hubo una ocasión anterior en que, derivado de un amparo, hubo necesidad de repetir una elección. Entonces, los procesos han sido relativamente, digamos, sin sobresaltos, pero creo que todavía de repente hay algunas cosas que puedan llegar a ocurrir. Ojalá los procesos se resuelvan, porque en la medida en que no haya sobresaltos, hay más tranquilidad en todo respecto de la manera en que los procesos se llevan a cabo, y que se llevan a cabo en una forma en que
en que en un momento dado ya fueron debidamente revisados y esos procesos fueron aceptados en términos generales por todos. Si ese es el final de esto, creo que la Corte va a tener un acceso de legitimidad inicial que es muy importante que la Corte tenga. Y creo que vamos en ese camino. Gracias, Ignacio. Y en efecto, obviamente en estos 2 meses y pico que llevamos, pues han habido sobresaltos y todo, pero en general yo también estoy de acuerdo en que en general, con todo y los uno que otro sobresalto y los problemas por ejemplo, en la sesión del Congreso y el desarrollo del nuevo filibusterismo en Guatemala, Sí. pero en general, o sea, no fueron cosas así que hicieran completamente inviable el proceso. O sea, al final, como decís, pues son elecciones políticas y pues ello implica este tipo de situaciones, pero en general también pienso que sí se ha llevado de una manera aceptable. Que estemos o no estemos de acuerdo en los resultados, pues eso ya es harina de otro costal, y en todo caso, pues en ninguno de estos procesos, precisamente porque son procesos, ¿cómo le llaman?, de segundo piso, de segundo nivel, o como quieran utilizar el término, pues al final no hay participación directa de la ciudadanía. Entonces podemos hablar, alegar y patalear y todo, pero realmente no está en nosotros la decisión final. Y en ese sentido, pues uno puede estar o no estar de acuerdo en todos, o en unos de los magistrados, pero en general pienso que, y tal vez esa es la pregunta que te quiero hacer, ¿consideras que quedó en lo que cabe una corte balanceada? Digamos, empecemos un poco con el tema de experiencia. Con el tema de experiencia, efectivamente hay magistrados que repiten, lo que da lugar, digamos, a alguna continuidad en algunas apreciaciones que la Corte pueda tener. Hay sangre nueva, interesante, digamos, lo que puede aportar la licenciada Lemus o el licenciado Bermejo o la licenciada Anabela Morfín o su suplente, creo que puede ser importante. Igual, digamos, me parece interesante el tema de la procedencia de los electos por el Consejo Superior Universitario. Una de las electas del Consejo Superior Universitario es juez de instancia de Amatitlán, y yo creo que hay que decir una cosa muy importante con relación al aporte que un juez de instancia puede tener en un proceso. Más o menos 3/4 partes de los amparos de la República son amparos judiciales. Y el amparo judicial tiene el tamiz de lo que un juez le pueda dar al amparo. Y luego, pues, la presencia del licenciado Aguirre también me parece que es sumamente importante, derivado, pues, de su experiencia académica. Entonces, hay un balance interesante de cosas que pueden aportarse en estos casos. El licenciado, por ejemplo, Rosales Marroquín, ha sido un profesional de muchísimos años de experiencia en el fuero. Él ya ha sido magistrado suplente, pero su actividad ha sido básicamente a nivel profesional, lo cual da una experiencia diferente desde el punto de vista del administrado. Hay que acordarse que la Corte tiene como función fundamental la protección de los derechos de las personas. Entonces, pues el que esté en la calle
el que está viendo las cosas por sus clientes, tiene una visión muy interesante sobre los temas. Lo mismo es el caso del licenciado Bermejo, para poner un ejemplo, o de la propia licenciada Jocholá, que básicamente han tenido, digamos, esa visión y al final aspectos importantes, presencia geográfica. El licenciado Aguirre, por ejemplo, es de Santa Rosa. La licenciada trabaja en el área de occidente del país. Entonces hay una correspondencia geográfica que también es importante en la composición de la Corte. ¿Cómo se ve el derecho en el interior del país? Es muy diferente de cómo se ve el derecho, digamos, en la ciudad de Guatemala. Entonces, esa visión del país total creo que también es importante de tenerla como un balance de cosas. Sí, al final me quedó duda ahí con lo que dijiste de la licenciada Rivera, de que es importante la experiencia de juez de instancia, pero no se requiere en la Corte de Constitucionalidad adicionalmente conocimientos de constitucionalismo. Hay un tema que es muy interesante en el caso de los jueces de instancia. Los jueces de instancia ya tramitan en primera instancia muchísimos procesos de amparo. Entonces, el amparo no es un trámite que sea ajeno a un juez de primera instancia. Y eso lo hace básicamente que tenga algún grado de experiencia. Pongámonos a pensar, por ejemplo, que la licenciada Ochoa, curiosamente, su experiencia anterior a la Corte de Constitucionalidad tenía el hecho de haber sido juez cabalmente de primera instancia de Matitlán, hace muchos años, pero vamos a esa experiencia judicial. Entonces, claro, si es mejor o peor que en vez de ser juez de instancia sea magistrado de sala, yo lo que diría es sí, probablemente, pero el juez de instancia tiene una ventaja, que es que tramita en términos generales las causas y no solo ve el proceso ya finalizado. Y esa diferencia a mí me parece que es sumamente importante. Se ve, digamos, la justicia y el amparo como defensor de último ratio de la justicia, cómo se administra la justicia y las deficiencias y las dificultades que la administración de justicia tiene. Entonces, creo que es siempre una experiencia importante. Ok, y en general, quienes tienen lo que se considera carrera judicial, pasan por juez de instancia y en algún momento llegan a ser magistrados de salas y cosas así. Correcto. O sea, es la evolución natural, por así decirlo, ¿no? Una cosa importante en el caso de la Corte de Constitucionalidad es que no se requiere carrera judicial, digamos, para ser miembro de la Corte de Constitucionalidad. Los requisitos son diferentes. No es parte del Poder Judicial la Corte de Constitucionalidad exactamente. Así es que por esa razón pueden darse, digamos, estos aspectos laterales o laterales hacia arriba de los que estamos hablando, ¿verdad? Gracias, Ignacio. Y ahora, ¿qué toca? O sea, ellos toman posesión el 14 de abril, el 14 de abril. Si mal no estoy. Y entonces, a partir de ese momento, pues ya empezaremos a ver cómo se va conformando. Entiendo que en la Corte de Constitucionalidad, la presidencia se da por orden de edad, o sea, quien tiene mayor edad es el primero que es el presidente y así sucesivamente hasta llegar al más joven, que en este caso creería que es la licenciada Rivera. ¿Quién va a ser primero? Si no sé, porque se pelean ahí el tema de la edad.
Entiendo que la primera sería la licenciada Morfín. Ah, ok. Ahora, ¿tiene alguna relevancia quién sea el primero dentro de una corte? O sea, ¿se establece algún precedente, se establece algún estándar de cuando empieza una nueva corte? Lo cierto del tema es que digamos, la relevancia de la presidencia es en cuanto a la forma de administrar la corte como tal. El presidente tiene una preeminencia sobre cómo y de qué manera se gastan los fondos privativos de la corte. Y luego el otro aspecto es el presidente tiene la posibilidad básicamente de gestionar la agenda de las sesiones de la corte. Entonces, el presidente es el que ordena la agenda en cuanto a todo lo que la corte resuelve. Los magistrados generalmente pueden y tienen la facultad de decir, mira, me gustaría estudiar mejor este caso, entonces pueden pedir que se retiren ponencias en un momento dado del proceso de toma de decisión, pero las decisiones, y esa parte sí es muy importante, tienen que ser obligatoriamente firmadas por los titulares que intervinieron o los suplentes que por alguna causa específicamente determinada por la ley hayan firmado o hayan intervenido los suplentes. Entonces, todos firman, pero si hay alguien que vota en contra, dice yo me reservo tener un voto razonado en contra, pero la resolución siempre se firma por todos. No importa si es favorable o no, pero el voto razonado en contra es siempre una posibilidad y una facultad del que no está de acuerdo con la resolución. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de la Corte de Estados Unidos, la Suprema, donde en materias constitucionales hay una opinión de la mayoría y una opinión de la minoría, en este caso todos firman, pero sí puede haber votos razonados en contra. Ok, pero mi pregunta más iba en el sentido de que el hecho de que sea el primer presidente de una nueva corte puede sentar algunos lineamientos o algunos precedentes que van a influir en cómo funciona esa corte durante los 5 años que está, o cada año cambia con el nuevo presidente. En general no tiene, digamos, esa función de que el presidente o el Chief Justice tenga un privilegio en ese sentido, ¿no? Esa parte no se da, más allá que en controlar un poco la agenda de los casos. Que quiere decir qué casos se ven y qué casos no. Esa parte sí puede decir, bueno, vamos a revisar estos casos primero y luego estos otros. Y en cuanto a eso, sí puede el presidente darle un viraje a algunas cosas, pero es un viraje muy, muy sutil y muy indirecto. Ok, y mencionaste ahí hace un rato un número de que el 75% de los casos que ve la Corte de Constitucionalidad son amparos judiciales. ¿A qué se refiere eso específicamente? Porque los que no somos abogados y vemos esto desde afuera, siempre decimos, bueno, aquí todos los casos van a parar a la Corte de Constitucionalidad, indistintamente de qué sea, pero ¿qué implica ese 75% que mencionaste? La Corte, la ley de amparo tiene una regulación que dice que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Y eso quiere decir que casos judiciales, penales, civiles, contenciosos administrativos, laborales, etcétera, pueden terminar en la Corte de Constitucionalidad. Y muchos terminan en la Corte de Constitucionalidad no cuando el caso se termina, sino a veces por cosas intermedias. La Corte lo que ha tratado de hacer es decir, mire, realmente aquí no hay resolución definitiva y entonces si no hay resoluciones definitivas y puede haber cambios posteriores en las resoluciones, no vamos a admitir este tipo de amparos. Pero aún a pesar de eso,
3/4 de los amparos son cosas que todavía tratan de revisar violaciones constitucionales que pudieron haber ocurrido durante un proceso civil, penal, administrativo, etc. Esos son la mayoría de casos. Hay otros casos que se refieren a situaciones donde el Ministerio de Salud no quiere comprar una medicina para un paciente, que la Dirección de Transportes está multando a un transportista, que el Ministerio de Gobernación vio un tema relativo a una rifa, temas de orden propiamente de la administración pública. El ICS, por ejemplo, tiene casos de amparo en sus compras, tiene casos de amparo en sus procesos de revisión de cuotas patronales. El Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos tienen procesos de amparo también, y así todas las entidades del Estado pueden tener cada una su proceso de amparo. Entonces, la mayor parte de amparos van del lado judicial y la minoría van del otro lado. Los temas de SAT, para poner un ejemplo, son igual y son muy similares también. Así es que ese es digamos, ese tipo de composición, y está, por supuesto, la inconstitucionalidad general, que es cuando es una ley, cuando el Congreso emite una ley que viola la Constitución, que tiene una disposición que contradice a alguna disposición constitucional. Ok, bueno, pues muchas gracias, Ignacio. ¿Y cuáles son tus conclusiones finales? Conclusiones finales de esto que hemos estado platicando y de esta elección al final, que finalmente ya están todos definidos? Un poco el tema de los suplentes. 2 suplentes siempre integran a la Corte de Constitucionalidad cuando se trata de inconstitucionalidad de las leyes. Entonces, la función de los suplentes sí es una función importante porque le dan un balance diferente a la Corte. Ha habido cortes donde quiénes son los suplentes que la integran pueden cambiar el sentido de un fallo o no. Voy a poner un ejemplo. De repente, en este caso, la suplencia se integra por el licenciado Rosales Marroquín, por la licenciada Claudia Paniagua. Si la suplencia se integra así, de repente la Corte falla en un sentido. Si la suplencia se integra con el licenciado o con la licenciada Magdalena y con el licenciado Luis Fernando, el fallo puede ir por otro lado. Esa suplencia siempre se da por sorteo. Ese es un aspecto importante. Y el último aspecto, pues, es siempre buscar el respeto a la institucionalidad y a tratar de que la legitimidad de los fallos de la Corte se den por el sentido común que los fallos tengan. Y esa parte yo creo que es muy importante de ver. Se critica a los magistrados muchas veces por quiénes son las partes, pero no por qué es lo que se está alegando en ese fallo en particular. Entonces creo que antes de criticar a la Corte, lo que hay que buscar es cuál es el derecho o garantía que se está siendo violado. Esa parte es muy importante, y eso va a dar una mayor tranquilidad sobre lo que la Corte tenga. Y la siguiente pregunta es, si yo estuviera en la misma situación de un derecho que se me afecta, ¿cómo me gustaría que fallara la Corte, siendo yo? En ese caso en particular. No por el hecho de que el que pidió la protección sea una persona considerada buena, mala o lo que fuera, sino es lo que la Corte ve es, ¿hay violación o no hay violación de derechos? Y creo que vamos a tener que analizar los fallos más desde ese punto de vista. Es que ese sería mi comentario final, y muchas gracias por buscar mis opiniones en estos temas. Muchas gracias.